el coronavirus nos cambió la vida a todos, ¿no? A todo el planeta. Y justamente empezamos hablando de esto, ¿no? De cómo volver a la vida que teníamos antes, de cómo poco a poco se puede retomar la actividad económica. Y este es el gran debate que tuvimos esta semana en Estados Unidos. Incluso hubo fuertes discusiones, manifestaciones en las calles. En algunos estados quieren volver lo antes posible a la actividad. Michigan es uno de ellos. Sí, hubo varios estados que incluso la gente salió a la calle. El presidente Trump está a favor de volver lo antes posible, mientras que hay otros gobernadores que no. Por lo general, los estados demócratas son más proclives a la cuarentena y ponen la salud adelante de la economía. Y los republicanos al revés. Entonces, bueno, ese es el juego de la democracia también, y está bien que se debata este tipo de cuestiones. Y es muy difícil tomar la decisión de cómo y cuándo. Seguramente va a ser escalonadamente. Vamos a ver qué pasa acá en el estado de la Florida. Y de a poquito las cosas van a volver a ponerse en marcha. Estamos seguros que a partir del 1 de mayo la mayoría de las actividades se van a retomar. California ha sido el primer estado de los que dio la cuarentena en forma oficial, así que será también uno de los primeros en salir de ella, ¿no? Sí, no creo Nueva York porque es el estado más castigado, la ciudad más castigada por este virus terrible, y seguramente allí se van a demorar más hasta que la situación empiece a aplanarse, como dicen, ¿no? Llegar al pico y aplanarse y empezar a bajar los casos, y con mucha precaución. Obviamente, yo creo que los próximos meses serán de volver de a poco y con muchos cuidados y muchas reglas que hay que adoptar para poder funcionar bien sin volver a tener problemas de brotes aislados que puedan reaparecer. Sí, y en ese camino de resurgimiento tenemos que comentar a los que nos están escuchando que ya comenzaron a procesarse y a llegar a algunas de las ayudas que inclusive habíamos tenido nosotros en nuestra presentación del Small Business Administration, así como los que están recibiendo ayuda del unemployment. Ahí nos encontramos, y es bueno quizás comentar esto que está pasando con los inquilinos. Los inquilinos que reciben el unemployment porque se quedaron sin sus trabajos, ahora se encuentran con una dificultad muy del momento, y es que reciben la ayuda pero no la pueden efectivizar porque ellos no salen de las propiedades. Entonces reciben cupones o reciben un cheque de ayuda, ese cheque lo tienen que ir a canjear. Y esa dificultad es con la que nos estamos encontrando en algunos casos. No porque no tengan el dinero, sino porque ese dinero no lo pueden efectivizar. Así que será cuestión de días o de semanas hasta que se normalice. Paralelamente a ese seguro de desempleo que están recibiendo, creo que aplicaron millones de personas en Estados Unidos, paralelamente a todas aquellas personas que declaren taxes anuales por menos de $75,000, reciben una ayuda de $1.200 por persona. O sea que muchos ya han recibido directamente en sus cuentas de banco un crédito a favor de $1.200 por cada integrante de la familia, adultos. Y por hijos, hasta 17 años han recibido $500 por cada hijo. Y bueno, esto hace que la situación no sea tan difícil y compense un poco estas semanas sin trabajo. Sí. Digamos también que la cuarentena en el país no afecta a todas las actividades, porque como bien decías, va dependiendo de los estados y dentro de los estados de las mismas ciudades. No es lo mismo una ciudad como Nueva York, con la gran densidad poblacional que tiene, como otras ciudades del resto del país, donde la actividad prácticamente ha continuado de la misma manera que lo hacía antes. Eduardo, ya somos 55 participantes más nosotros los panelistas, bueno. Así que ya creo que estamos todos, podemos empezar, ¿no? Vamos ¿Te parece? Y sigue sumando el número. Realmente les comentaba minutos antes a quienes hoy nos están escuchando de la cantidad de gente que sigue viendo nuestra presentación anterior, y llevábamos más de 16.000 personas hoy a la tarde, los que han visto a través de los diferentes medios nuestras presentaciones. Así que les agradecemos mucho a todos que sábado y miércoles nos siguen. Hablando de sábado y miércoles,
le vamos a comentar también que esto lo vamos a seguir haciendo sábado, miércoles, para finalmente quedarnos solamente con los sábados. Así que en poco tiempo nuestras presentaciones serán los sábados. Exactamente, adoptamos la modalidad, porque la verdad hemos tenido tanta convocatoria que nos alegra mucho que les interesen todos los temas que les traemos sobre inversiones en Estados Unidos y todas las aristas que hay que tener en cuenta para llevarla adelante. Así es. Nosotros no hemos hablado en ningún momento de vender, no le hemos vendido nada a nadie. No hablamos de propiedades. No es eso charlas. Lo que buscamos en este momento. Es el momento de capacitarnos, de aprender, de saber cómo hacer el paso a paso de los negocios en Estados Unidos. Para eso le vamos a dar la bienvenida a Gastón. Gastón Schneider es un hombre muy experto en todo lo que tiene que ver con préstamos. Q Capital Group. Adelante, Gastón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gastón. Hola, buenas tardes. A ver si ahí te vamos a ver enseguida. Muy bien, ahí estás. Hola, Gastón. Hola, buenas tardes. Gracias, Mercedes. Gracias, Eduardo. Un gusto estar con ustedes. Les agradezco la participación. Y sí, estamos acá en Miami viendo cómo se desarrolla el coronavirus en la ciudad y transitando también con el tema de los bancos, analizando un poquito día a día los cambios que tienen los bancos para las próximas semanas, ya que estas últimas 4 a 6 semanas hubo muchos cambios y estamos trabajando con los clientes y trabajando con los analistas de crédito para ver cómo podemos manejar las nuevas políticas de crédito para ayudar a los clientes extranjeros y a los clientes locales a obtener un crédito hipotecario. Gastón, venimos diciendo en nuestras charlas que cuando hay crisis hay oportunidad. En tema préstamos, ¿hay oportunidades? ¿Han bajado las tasas en algún aspecto de los préstamos? ¿Conviene sacar un préstamo? ¿Qué tipo de préstamo? Bien, sí, las tasas han bajado, inclusive antes del coronavirus se había visto una bajada de tasas porque está en correlación con la nota del Tesoro americano de 10 años, entonces estamos en un punto casi más bajo de los últimos 30 años en las tasas hipotecarias. Este es un muy buen momento para refinanciar una tasa que está por arriba del 4% siendo extranjera y por arriba del 3,5, 4% que está para un americano. Los bancos obviamente se apalancan con créditos que le da el gobierno está prestando casi a tasa cero, eso hay que distinguirlo porque mucha gente escucha que la Reserva Federal le presta a los bancos a tasa cero, pero eso no quiere decir que los bancos le prestan a los clientes a tasa cero. Los bancos obviamente trabajan para tener una ganancia y ese es el margen que ellos trabajan, 2, 3% para locales y hasta 4 para 4,5% para extranjeros. Bueno, empecemos hablando de inversores extranjeros. Contanos un poco qué préstamos haces habitualmente, con qué tasa y con qué característica y qué requisito. Bueno, perfecto. Los créditos para extranjeros son muy sencillos. La gente generalmente no conoce el proceso de crédito hipotecario acá en Estados Unidos y cree que si en su país de origen, por ejemplo Argentina, Colombia, Brasil o México, no le dan un crédito hipotecario, acá en Estados Unidos va a ser difícil o de la misma forma. Es al contrario. En Estados Unidos están abiertos para los créditos hipotecarios para extranjeros, les gusta prestar a los extranjeros y son sumamente fáciles y sencillos para conseguirlos. Son créditos a 30 años de vida y donde las tasas son fijas los primeros 3, 5 o 7 años. Y después entra una serie de requisitos que generalmente los llamamos los 5 requisitos para la aprobación de crédito, que habla de copia de una visa, un pasaporte para entrar a Estados Unidos, después habla de un recibo de luz o teléfono cable del país de origen, después también un currículum vitae, un resumen de la persona que va a aplicar, una certificación de ingresos de los últimos 2 años y el actual, una carta de referencia bancaria de su país de origen o de Estados Unidos, y luego los fondos para hacer la transacción. ¿Qué porcentaje está prestando los bancos acá en Estados Unidos? Están prestando hasta un 65 a 70% del valor de la propiedad para comprar un inmueble aquí en Estados Unidos, particularmente en Miami, en la Florida. ¿Y de qué tasa estamos hablando?
Bueno, vamos a distinguir entre extranjeros y americanos, ¿no? Si estamos hablando de extranjeros, las tasas empiezan entre 3.5, 3.8, 4, 4,5, depende del programa que el cliente elige y que pueda calificar. Son tasas, como lo hablamos antes, históricamente muy bajas, entonces es muy buen momento para entrar en este momento y sacar una hipoteca, ¿verdad? ¿Qué tipo de propiedades? ¿Hay que querer comprar determinado tipo de propiedad en determinada zona o en determinada ciudad? ¿O esto es indistinto? No, es indistinto. Los bancos prestan para tipo de propiedad, casa o condominio o departamento o townhouses en cuanto a los residenciales. Y después con respecto a los comerciales están prestando para shopping centers, para terrenos, para hoteles, etcétera, ¿no? Pero los bancos siempre, digamos, están prestando para casas residenciales y comerciales. Perfecto. Sabemos que trabajás en Florida, pero también trabajás en Michigan. Esto te lo pregunto porque nosotros vendemos propiedades aquí en Florida, pero también tenemos nuestra compañía en Detroit. Es verdad, sí, tenemos la licencia de crédito hipotecario en Florida, New York, en Michigan, en Texas y en Colorado, y hacemos créditos en todos estos estados, en estas ciudades. Los programas hipotecarios en general son los mismos, pero tienen algunas variantes dependiendo de la ciudad. Pero la respuesta es sí, hacemos en Detroit también. Eduardo, ¿tenés alguna pregunta para Gastón? Sí, me gustaría, Gastón, si pudieses profundizar un poco más para nuestros inversores del exterior, que son muchos por lo que veo en este momento, ya se han sumado. ¿Cuáles son esos requisitos específicos, ¿no? Porque una de las preguntas, y como bien decías en un principio, que nos hacen los inversores es, no, ¿cómo voy a obtener un préstamo en Estados Unidos? Muchas veces también nos dicen, no tengo blanqueado en mi país, cuál es el riesgo o la implicancia del riesgo país para la tasa que finalmente obtienen. Todos esos puntos que son determinantes de lo que finalmente le va a costar ese préstamo a quien lo tome. Entendido. Bien, tocamos el tema de los requisitos brevemente. Los requisitos, como charlamos, son 5. Número 1, copia de visa y pasaporte para ingresar a Estados Unidos. Es muy importante porque los bancos requieren que el propietario venga aquí a Estados Unidos y pueda entrar a Estados Unidos legalmente. Puede tener cualquier tipo de visa de turista, visa de inversión, etcétera, etcétera. Después le pide un recibo de luz, teléfono, cable o cualquier tipo de recibo de servicios de su casa primaria en su país de origen, si es en Colombia, Argentina, en México, etcétera. Luego le pide una carta de referencia bancaria, de cualquier banco que opera, no importa los fondos que tengan en esa carta, en esa cuenta, porque después los fondos los vamos a verificar por otro lado. Esa carta solamente la piden para ver si tiene una relación comercial con un banco en su país de origen. Puede ser en su país de origen o también mucha gente ya tiene en Estados Unidos una cuenta bancaria. Luego una carta de ingreso o de certificación de ingresos que detalla los ingresos de los últimos 2 años y el ingreso actual. Esos ingresos no necesariamente tienen que coincidir con la declaración de impuestos en cada país, porque cada uno maneja la declaración de impuestos de forma diferente, a veces le ponen muchas expensas para pagar menos impuestos, etcétera. Hay varias estrategias fiscales. Entonces, los bancos de acá entienden eso y por eso piden una carta de certificación contable. Y luego un estado de cuenta bancario donde tienen los fondos para realizar la operación. Por ejemplo, si compra una propiedad de $1 millón, el banco le financia un 60%, el cliente tiene que entrar con un 40%. Entonces el banco quiere saber de qué cuenta bancaria van a salir esos 40%. Bien, si el cliente no tiene cuenta bancaria en Estados Unidos, lo tiene en su país de origen, puede abrir durante este proceso una cuenta bancaria acá en Estados Unidos y transferir ese 40% aquí en Estados Unidos para mostrar los fondos antes de la aprobación del crédito. Otro tema importante a considerar es que los créditos pueden salir a nombre físico de una persona natural o a un nombre de una compañía americana, lo que se llama una LLC o una Inc., que sería en Argentina una SRL, que muchos abogados o contadores aconsejan escriturar a nombre de una sociedad porque tiene varias ventajas tributarias, legales, de herencia, etc. Entonces, hay varias
estrategias para cómo encarar el proceso hipotecario de cada individuo, ¿verdad? Uh-huh. Acá ya tengo una pregunta. ¿Puedo, Eduardo, avanzar Sí, con las claro. preguntas? Adelante. Daniel dice, por ejemplo, en Detroit, ¿hay alguna limitación en las líneas de crédito? ¿Se puede tramitar un préstamo para comprar una propiedad para arreglar? Bien, en Detroit, como sabemos, es una ciudad que está creciendo, viene, como Eduardo conoce más la historia, viene de una ciudad que estaba en bancarrota y ahora está creciendo económicamente, más personas están yendo a vivir, entonces los bancos lo están viendo con cierta cautela. Actualmente estamos haciendo créditos hipotecarios privados para este tipo de propiedad. ¿Qué quiere decir tipo de créditos privados? Quiere decir que tiene una tasa de interés un poquito más alta que los bancos americanos. Son individuos o grupos de inversionistas que prestan contra propiedades. ¿De qué tasa estaríamos hablando? Y, por ejemplo, tengo muchas consultas sobre clientes que quieren comprar propiedades más grandes en Detroit, como edificios o multifamilies de varias unidades para reparar. ¿Algo así se podría armar? ¿Con qué tasa? Bien, en las propiedades, digamos, cuando uno compra un bloque de propiedades de 5 para arriba, se puede hacer un paquete de propiedades como bajo un paraguas. Y ¿Puede ser 5 casas también, por ejemplo? Aunque no sea todo un edificio. 5 casas, correcto. Puede ser 5 casas y que el crédito, el monto de crédito sea mayor a $250.000. Ahí sí conseguimos créditos hipotecarios para Detroit. Las tasas privadas, que me habías preguntado anteriormente, rondan alrededor de entre 9 y 10% anual. Y para multifamilies o edificios, ese es otro tipo de crédito, porque es un crédito ya comercial, se basa más en el flujo de caja del alquiler de esas propiedades, porque son edificios que tienen 20, 30, 40 puertas. Claro. Entonces el banco se fija más en el ingreso por alquiler versus las expensas y cómo ese ratio puede llegar a pagar la nueva hipoteca, ¿verdad? Perfecto, clarísimo. Bien. Eduardo. Tenemos aquí otras preguntas. Mira, Martín pregunta, desde que presentas la propiedad en el banco, ¿cuánto tiempo se tarda en obtener el dinero? ¿Cuánto es el tiempo normal para la obtención de un préstamo? Bueno, buena pregunta de Martín. Desde el principio al fin, una vez que nosotros recolectamos toda la documentación del cliente hasta que se termine el proceso hipotecario, en un mundo ideal demora entre 30 a 45 días. Obviamente, si el cliente contribuye con todos los documentos desde el principio. Ahora, si se demora en cuanto a obtener cierta documentación o hay que modificarla o hay que esperar que entre el dinero, este proceso se puede alargar. Pero en promedio estamos hablando entre 30 a 45 días. Bien, y agregaría un adicional a esa pregunta. Vamos a suponer un inversor, como podría ser Martín, que nos hace esta pregunta. Dice, bueno, pero si yo tengo que esperar 45 días, 30 días, voy a perder la oportunidad. Él podría comprar la propiedad, sacando todo el dinero de su bolsillo y luego solicitar un préstamo sobre la equidad, sobre lo que ya tiene comprado. ¿Cómo sería ese procedimiento? ¿Sería algo normal, lógico, hacerlo de esa forma? Correcto, es verdad, Eduardo, puede pagarle en efectivo la propiedad y luego que ya es dueño de esa propiedad puede hacer un refinanciamiento que se llama acá cash out. Cuando el individuo ya es dueño de esa propiedad, se hace el mismo proceso hipotecario, se hipoteca el bien y el banco le da más o menos entre un 50 y 60% del valor de esa propiedad al cliente en forma de un crédito. Acá pregunta Gustavo si para los inversores argentinos la tasa es más alta por el riesgo país que tiene el país, justamente la Argentina. Buena pregunta de Gustavo. La respuesta es no, no tiene una tasa más alta. Lo que sí hay pocos bancos que están prestando a los argentinos. Muchos bancos desde el diciembre del año pasado por este default técnico que se está hablando en Argentina, que ahora no sabemos qué va a pasar con la nueva negociación de los bonos en Estados Unidos, New York, dejaron de hacer créditos a argentinos. Entonces hay 3 o 4 bancos nada más que están haciendo créditos hipotecarios a Argentina, contra previo a diciembre de 2019 que había
30 bancos. O sea, disminuyó la cantidad de bancos que Claro. están haciendo créditos hipotecarios argentinos, pero todavía hay. Y Todavía estos se puede bancos- hacer. Todavía se puede hacer, y estos bancos que prestan no castigan la tasa por ser argentino. Perfecto. Eduardo, ¿tenés más preguntas? Sí, tenemos aquí una gran serie de preguntas. De todas maneras, Gastón, antes de las preguntas, si quisieras agregar algo más sobre lo que es tu experiencia y cómo ves el futuro de los préstamos hipotecarios, adelante, es tu tiempo. Bueno, el tema del coronavirus, bueno, impactó a la economía americana, y lo que yo quiero comentar es que en el 2008 había una crisis hipotecaria muy fuerte, ¿no? Una depresión en donde afectó mucho a la industria de las hipotecas y a la economía de Estados Unidos. En este momento hay un virus, un coronavirus, que es una crisis sanitaria, obviamente que tiene con unas repercusiones económicas. Pero en este momento el sistema financiero de Estados Unidos está muy fuerte. Teníamos una época de crecimiento muy fuerte, bajo desempleo. Entonces, los paquetes económicos de Estados Unidos hacia los bancos y hacia la población es muy fuerte, y eso va a llenar de liquidez al mercado, cosa que en el 2008 y 2009 tardó. ¿Qué quiero decir con esto? Que está mejor preparado el escenario para seguir prestando y seguir con los créditos comerciales o residenciales. Entonces, el país está un poquito mejor preparado que lo que estaba en el 2008, y yo creo que se van a seguir aprobando los créditos como se hacía antes, con normalidad, post-crisis coronavirus, ¿verdad? Y la recuperación será más rápida de lo que fue en su momento la crisis que se vivió hipotecaria del 2007, 2008, 2009. Acá algunos participantes preguntan sobre cuando se hace el préstamo a nombre de una LLC que tiene varios socios. ¿Cómo sería todo el trámite? Bien, como comentamos anteriormente, se puede hacer un crédito hipotecario a gente que compre una propiedad bajo una LLC, que es como una SRL en Argentina, una sociedad aquí en Estados Unidos. El banco pide toda la documentación que hablamos, los 5 requisitos de todo accionista que tiene más de un 10% de la sociedad. Claro, o a otros bancos que piden más de todos los socios que tienen más de 10%, o en algunos casos más del 20%. Entonces, si hay 4 socios, los 4 tendrían que suministrar todos estos documentos para la aprobación del crédito. Gastón, acá hay otra pregunta relacionada con esta, que es, dice, ¿qué pasa si la propiedad está bajo un trust o una LLC en Delaware? Al obtener el préstamo, ¿quedás expuesto? Bueno, primero se puede hacer créditos hipotecarios a nombre de una LLC, digamos, de la Florida, o puede ser de Delaware, o puede ser de Colorado, no importa, perdón, de otro estado. Puede ser que esté en cualquier estado de Estados Unidos, y el banco sí va a hacer un crédito hipotecario a esa LLC. Hay muchos casos que los abogados recomiendan tener una LLC de Estados Unidos y arriba una compañía offshore, puede ser de las Bahamas o de otro país, y también se puede hacer el crédito hipotecario, o si hay 3 escalones, como dicen en Estados Unidos, 3 tiers, puede ser a nombre de una LLC, arriba un offshore, arriba un trust, etcétera, también se puede hacer un crédito hipotecario. No afecta la estructura legal que tenga esa empresa con respecto al crédito hipotecario. Sí, tenemos que llegar a saber quién es el dueño final de esa estructura para la obtención de crédito hipotecario. Tenemos acá otra pregunta bien interesante, porque tenemos muchos clientes con esta situación, por eso nos viene bien. Dice, ¿se puede tramitar un crédito para comprar en Detroit utilizando las viviendas que uno ya tiene en Florida como garantía? Y si se puede aplicar más de una vivienda o una carta de referencia bancaria, pero del banco que uno ya tiene en Estados Unidos. ¿Aplica para el crédito para sustituir la carta de referencia bancaria de Argentina? Claro, sí. Sí, la respuesta es sí. Cualquier banco que el cliente tenga, puede ser dentro de Estados Unidos o de Argentina, puede ser presentada en la nueva solicitud de crédito. Ajá. Y poner las propiedades de Miami, sacar un cash out para poder comprar en Detroit, por ejemplo. También, sí, el banco en este caso, exacto, en ese caso hace lo que llama una refinanciación cash out de las propiedades que tiene en Miami, y con esos fondos el cliente puede comprar propiedades en Detroit, o puede comprar más propiedades en Miami, o pues se puede comprar un barco o un auto. Lo que quiera, claro. Lo que quiere, exactamente. Buenísimo.
Bueno, estamos recibiendo más preguntas. Si me permiten, Luis pregunta, ¿cuál es el costo de gestión del crédito y qué cantidad de cuotas pide de garantía en la cuenta de banco? ¿Cuánto tiene que tener depositado en el banco como garantía para el crédito que le van a dar, más el costo en sí de esa gestión del crédito, de la obtención del crédito? Bien, es una buena pregunta. Las reservas que piden los bancos generalmente son 12 meses de pagos completos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Cada $100.000 de crédito, la cuota hipotecario más o menos, para tener una idea referencial, son $500, $520. Entonces, a esa cuota se le tiene que sumar las expensas del departamento o el mantenimiento, más los taxes. Si las expensas son 500 y los taxes son los impuestos inmobiliarios, ¿verdad? De la propiedad. Son otros 500, entonces estamos sumando 1.000 más 500 más 500 son 2.000. 2.000 por 12. Eso sería la reserva que tiene que tomar el cliente, o sea, que tiene que mostrar el cliente para la aplicación de crédito, más los fondos que tiene que mostrar, ese 40% que tiene que mostrar para la adquisición del bien. Y con respecto a la segunda parte, sobre los costos generalmente para la obtención de un crédito hipotecario son alrededor del 3 o 4%, dependiendo del monto también, porque son porcentajes del monto de crédito. Pero los gastos de cierre se dividen en varias categorías, pero para no aburrirlos, digamos las 3 o 4 categorías más importantes, que son la categoría bancaria, la categoría de compañía de título o escribanía, como se dice en Argentina, es los abogados que hacen el trámite, y después están los costos de estampillado de la hipoteca de aquí del condado de la ciudad de Miami, y están los costos a veces del condominio o del complejo que uno aplica para la compra de la propiedad, y los costos de los taxes o los impuestos de bienes y raíces que recolecta el banco para el cierre de la propiedad. Hasta ahora hablamos siempre de préstamo de extranjero, Eduardo. Sí. Me gustaría, Gastón, que nos cuentes un poco sobre préstamos para locales, para residentes, porque tenemos aquellos que tienen número de seguro social. Nosotros tenemos, entre los que nos están escuchando, clientes que han tenido su visa de inversor, hoy tienen un número de seguro social. ¿Hay una diferenciación entre esas personas y los que estábamos hablando? O que ya tienen su green card, inclusive, porque han emigrado y quieren comprarse otra casa, otra propiedad, o quieren, no sé, refinanciar. Correcto, sí. El banco lo mira de esta forma. Si el cliente vive y trabaja en Estados Unidos por los últimos 2 años, ya se puede calificar como residente, no importa que no tenga la green card. Dependiendo del banco, estamos hablando en general. Entonces, como residente fiscal, lo considera como residente fiscal. No importa la visa que tenga, claro. Correcto. Entonces, si el cliente vive y trabaja en Estados Unidos por los últimos 2 años y presenta declaración de impuestos, los tax returns, se puede calificar a nivel hipotecario como un local, como un americano, un ciudadano americano, y obviamente tiene el beneficio de tasas hipotecarias más bajas. ¿Cuánto es más bajo? A veces un punto, a veces 1,5 puntos, a veces medio punto, porque tiene más variables, es más complicado que el crédito para un extranjero, cosa que lo venimos diciendo desde el principio, que es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque en un análisis de crédito para un americano se fijan en el reporte de crédito, qué número tiene el reporte de crédito, cuántas deudas tiene, que en el caso de un extranjero no saben, no corren de reporte de crédito en Argentina o en Colombia o en Brasil o en México. O sea, acá en Estados Unidos, con un reporte de crédito sabes exactamente cuántas deudas tenés. Es lo que nosotros hacemos con nuestros inquilinos, hacer ese reporte de crédito para saber cuál es la situación de ellos. Claro, estamos preguntando esto también porque hay muchos casos que a lo mejor los inquilinos de las propiedades de nuestros clientes inversores pueden querer comprar esa propiedad, y es bueno saber que hay préstamos. Enseguida vamos a hablar también de esto con otro especialista, pero es bueno que nos cuentes también las posibilidades de préstamo que hay hoy para la gente local, digamos. Claro, como decía, ¿hay créditos para la gente local? La respuesta es sí, hay mucho más programas que para los extranjeros, con tasas fijas 30 años, 15 años, etcétera, y se basa en la declaración de impuestos que el cliente hace los últimos 2 años, y también sobre su liquidez que tienen
Estados Unidos, obviamente, y donde vive los últimos 2 años y cómo viene pagando la cuota de renta o la cuota hipotecaria que tenga en otra propiedad. Eduardo, Más, sí. sí. No, adelante. No, que son las 5:30, sería bueno que le demos paso. Se nos va pasando rápido. Claro, al otro participante de esta Gastón, charla de unos hoy. minutos, vamos a darle Claro. paso a Sandy Jiménez, él es de Citibank, que nos va a hablar sobre los préstamos para los inquilinos. Esto es importante porque en muchas oportunidades los inversores nos preguntan, ¿qué hago cuando me quiera ir de la inversión? Bueno, aquí hay una salida más que interesante por 2 razones fundamentales. Una, porque si ese inquilino que hoy tiene ya lo precalificamos para que el día de mañana sea el dueño de la propiedad, va a cuidar la propiedad como si ya fuese el dueño hoy y no se va a mudar. Y por otro lado, es el que le va a comprar la propiedad cuando ya quizás para otro inversor no sea interesante como inversión, pero sí para el inquilino. Podemos poner como ejemplo Miami. En Miami hoy para un inversor quizás no es tan atractivo como lo era años atrás. Esto no quiere decir que en Miami no se compre y no se venden propiedades. Se hace y mucho. La gente, los que vivimos en Miami, y de hecho el porcentaje de rotación de la población en Estados Unidos es muy alta. Entonces, si uno le puede vender esa propiedad para el cliente es una inversión, pero para el inquilino se va a transformar en su hogar probablemente por varios años, bueno, aplica tanto en Miami como aplica en Detroit. Y para esto le vamos a dar aquí entrada a Sandy. Hola Sandy. Hola Sandy, ¿nos estás escuchando? A ver, siempre hay un pequeño retraso entre el momento en que le damos la entrada y aparece aquí. Ahí está Sandy. Hola Sandy, ¿cómo estás? A ver Sandy, ¿se escucha? El audio. Tu audio, Sandy. El micrófono. Me parece que está apagado. Apagado tu micrófono, Sandy. A ver si lo podemos hacer de aquí. Ahí está, ahora sí. A ver. Hola Sandy, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están ustedes, Eduardo y Mercedes? ¿Cómo están? ¿Qué muy tal? Bien, muy bien. Gracias por participar y contarnos qué es lo que ustedes hacen a través de Citibank y los programas que tienen para primeros compradores. Bueno, realmente hay una gama de programas para las personas que son residentes de acá de los Estados Unidos. Yo tengo licencia para hacer préstamos en todos los Estados Unidos, en cualquier estado. Me da la oportunidad de ver una gama de diferentes personas y hay muchas oportunidades para las personas para que puedan comprar su residencia. Estuve oyendo al principio de lo que Gastón hablaba y este es un buen momento para que las personas tomen iniciativa de comprar su propia propiedad. ¿Por qué? Porque las tasas de interés están bajitas y la mayoría de los bancos están dispuestos a ofrecer oportunidades a estos inquilinos en vez de que tengan que pagar renta, que se convierten en propietarios de la misma unidad que ellos tienen, donde ellos están viviendo actualmente. Eso me lleva a que podemos hacer préstamos. Hay, como le digo, hay una gama de programas que las personas le podemos tomar ventaja. Hoy en día, los préstamos, lo que se llama conforming loans, o sea, préstamos normales a través de Fannie Mae y Freddie Mac, son programas que te ofrecen a partir del 5% del valor de la propiedad. Aquí nosotros contabilizamos que las propiedades están consideradas uno que se llama single family home, otro después viene un townhouse, que puede ser condominio o puede ser algo que se llama lote y bloque, y luego nos vamos a un condominio como tal. Mientras más complicado se hace el préstamo siempre y cuando las propiedades tengan diferentes, lo más fácil en este caso sería los single family home y los townhouse, que es el caso de lo que nosotros vemos aquí. Ahora, hoy en día, Citibank tiene un programa que se llama Home Run, que se le da la oportunidad a los inquilinos, dependiendo de su ingreso, dependiendo de dónde está ubicada la propiedad, que le llamamos LMI. LMI es Low and Moderate Income. Estos son diseñados para personas que ganan hasta una cantidad específica de dinero y le dan la oportunidad de que puedan comprar la propiedad con solo un 3% de down payment.
O sea que le financian el 97%. Estamos financiando el 97%. Adicional a esto, todos los préstamos por lo general que son conforming y que no son este tipo de programas que llamamos home run, tienen algo que se llama PMI, que es Principal Mortgage Insurance. Eso es como un seguro que toma el banco en el momento de que se hace el financiamiento para los efectos de proteger el banco como tal. Sin embargo, este programa Home Run no te incluye el PMI como tal. Y adicional a eso, el banco le da la oportunidad, le otorga al comprador $5,000 hacia los gastos de cierre. Esto significa que, ¿cuáles son los requisitos de este programa? La persona tiene que tener 640 de score en el credit report. Adicional a eso va a tener que tener evidencia de que ha hecho que tiene ingresos por los 2 últimos años, un empleo por los últimos 2 años, y que pueda demostrar. Se nos cortó el audio. Se fue el sonido. Se nos fue el sonido. Ok, me voy otra vez acá. Ahora sí. Ahora aquí, ¿me puedes oír? Sí, perfecto. Entonces estabas diciendo que la persona tiene que tener 640 de crédito. ¿De crédito? Más? Deben de tener 2 años de evidencias de empleo. ¿De empleo? ¿No en el mismo empleo? ¿Pueden ser en distintos empleos? En diferentes, siempre y cuando no haya un gap de 3 meses, podemos ir de que él se salió de un empleo hoy y agarró otro empleo entre mes y medio. Eso es válido. Perfecto. Necesitamos simplemente 2 años de empleo y que podamos tener evidencia de un banco que él tiene ese 3%. En muchos de los casos, como averaje, estamos hablando si la casa o el townhouse costara $150,000, lo que ellos tienen que tener son 4,350, que es el 3% de down payment. ¿Ok? Esto es un programa que le da la oportunidad a las personas que con solamente un 3%, ellos pueden hacerse dueños de su propia propiedad, y cada vez que ellos hacen un pago, no va a ser un pago de la renta, sino que va a ser su propia propiedad. Por el otro lado, le da la oportunidad al inversionista, al dueño de esta unidad, que pueda hacer otras inversiones con el mismo dinero que él va a recibir de la venta de la unidad. Sí. Muchas veces estas personas han comprado aquí en Miami y la propiedad está costando hoy en día $150,000. Ellos pueden seguir invirtiendo ese dinero en otras zonas del país, donde en vez de comprar un solo townhouse, ahí a lo mejor compran 2 casas. Le da la oportunidad de hacer una reinversión del dinero. Claro, tenemos algunos clientes que, comentaba, están vendiendo algunas propiedades que tienen en Miami para invertir en Detroit, y esta podría ser una salida, vendérsela a sus inquilinos y invertir en Detroit, y en Detroit esperar 1 o 2 años y hacer lo mismo allí también. Por igual. Vendérselo a los inquilinos. Vendérselo a los inquilinos. La idea es de que el cliente se pueda sentir, el inversionista se pueda sentir de que él va a poder en cualquier momento poderle poner un anuncio de venta a la unidad y recoger el dinero con su ganancia, por supuesto, de lo que originalmente le invirtió. ¿Y qué tasa de interés tiene este programa tan bueno para los primeros compradores? ¿De qué tasa estamos hablando? Hoy en día, el sistema inmobiliario a nivel de tasas de interés, tú no puedes cobrarle una tasa de interés mucho más alta de lo que por lo general el mercado te ofrece al cliente. Ellos están protegidos de que nosotros como banco no podemos darle al que está aplicando una tasa mayor por el hecho de que se está incluyendo en este programa. Sin embargo, los mortgages están basados en 4 cosas. La evidencia de poder tener un appraisal en la propiedad. Segundo, el credit score. Tercero, el ingreso que esta persona tiene y cuánto esta persona esté dando de down payment. Entonces, esas 4 cosas se combinan en una aplicación y te dicen a ti cuál es el riesgo de que el banco considera de que tu tasa de interés debe ser. Pero por lo general, estas son tasas bien chicas. Hoy en día, con el mercado tan bajo, el último que cerré yo de Home Run ofrecía una tasa para el cliente de 3.375, algo de eso sí, que hoy en día eso es muy económico.
La mayoría de las personas, aunque no lo crean, en Miami te están rentando sobre los $1,200, $1,300, $1,400 cuando se la rentan directamente al que vende, al que está, al dueño de la propiedad. En el momento de que ellos hacen estos programas, el pago mensual le queda más bajo de lo que ellos pagan de renta. Claro, la cuota le queda más baja de lo que pagan de alquiler, entonces para ellos es... Claro, porque el inversionista le está ganando también una proporción a esa cantidad de lo que le está arrendando la unidad a ellos. En este caso, en el momento que ellos pasan a comprar la unidad, el pago le queda más chico. Lo que pasa es que tienen que pagar los property tax que antes como inquilino obviamente no pagaban y el dueño tenía que pagar. Sí, pero cuando tú puedes ver la comparación de lo que te estoy hablando, de lo que lo pagas en la renta, quiere decir que le está pagando por los taxes, está pagando por la asociación que esta propiedad tenga. O sea que esta línea de créditos es para single family o casas, townhouse. O townhouses. Y también para apartamentos. ¿Y apartamentos también? Y apartamentos también. Lo que sucede con el apartamento es que el apartamento como tal debe ser aprobado por separado, el edificio como tal. Claro. Y son muchos los edificios que tienen problemas a nivel administrativo. Entonces el programa no es tan efectivo para estas unidades porque se hace una revisión de la calidad de mantenimiento que se han hecho en las unidades de edificio. Entonces, yo me siento más seguro siempre ofreciéndole la posibilidad de que sea en un townhouse o bien sea un single family home, porque no va a haber que revisar más nada, sino los requisitos del que está aplicando en este caso. Ha resultado muy bien con las casas de Florida City, por ejemplo. Sí, eso quería comentar con Sandy, porque es importante para los inversores que nos están escuchando. ¿Qué se necesita por parte de ellos? Hace más de año y medio, seguramente, ¿verdad, Sandy? Tuvimos la primera presentación en el área de Florida City, al sur del condado Miami-Dade, porque también hay que decir, Sandy, esto aplica en determinadas áreas, no necesariamente es en todas las ciudades ni en todos los CIPOC. Nuestra experiencia en esa primera presentación fue que tomamos una casa de un inversor que se había refaccionado, estaba nueva, se hizo un open house. En ese open house estuvo Sandy, estuvieron 2 de nuestros asociados como realtors, y en varias horas durante el día, previa circulación en el área de que íbamos a hacer esa presentación, se acercaban interesados a saber de estos planes, de los cuales luego Sandy le hizo toda una calificación para ver si definitivamente podían aplicar en ese momento o tenían que hacer los deberes para aplicar en un futuro. Y esto que hicimos en Miami, estamos hace más de un año y medio, viajamos con Sandy a Detroit para ver de qué manera también podíamos hacer lo mismo en Detroit. Y ahí le dejo a Sandy para que hable un poco de su experiencia con nosotros, tanto en el sur del condado Miami-Dade como en Detroit, y las posibilidades que hay en función de esa buena condición en la que se encuentre la propiedad para que finalmente el inquilino la pueda adquirir. Bueno, en ambas experiencias pudimos conocer de que la mayoría de las personas estaban interesadas. Primero porque la unidad estaba completamente refraccionada. Era una unidad que estaba prácticamente nueva, o sea, le había cambiado todo lo que la gente quiere tener cuando tú compras una propiedad, que es simplemente que esté linda y bella. Entonces toda la gente llegaba y se sentían súper emocionados de ver la propiedad y estaban súper interesados. En el momento de que esto sucede, nosotros tomamos varias aplicaciones, pero nos dimos cuenta que a lo mejor las personas no estaban listas para ese mismo momento, para la compra. Había que prepararlas. Sí, había que prepararlos a los compradores como tal. Hoy en día que tenemos una mejor administración, esto lo podemos llevar a cabo, simplemente ayudándolos a corregir el crédito, si el crédito estuviera más bajo de los 640, o bien sea ayudarlos a fortalecerse a nivel de lo que fuese el down payment para que este fuese suficiente al 3%. Pero la mayoría de las personas que se nos acercaron
no tenían problema a nivel de empleo. La mayoría, todos trabajaban por más de 2 años y muchos de ellos estaban asociados hasta el mismo condado donde estas propiedades se ubican. Ellos trabajaban para el gobierno, trabajaban en diferentes posiciones con el condado y habían trabajado por más de 2 años. O sea, lo que les faltaba era la ayuda de que pudieran tener más de 640 de score y que tuvieran la cantidad de dinero suficiente ahorrado para poder tener el 3%. Un inquilino que si quiere comprar su casa, por lo general, es una familia que está con raíces en el barrio y en esa casa, por el colegio de los chicos, porque ya está acostumbrado a vivir ahí. Por lo general es ese perfil, ¿no? Claro, y porque su trabajo le queda relativamente cerca. Nadie quiere mudarse que tenga que caminar o rodar a más de 45 minutos donde vos vivís. O sea que en este caso ellos estaban asociados con esa zona porque ya habían vivido ahí y se sentían bien con el vecindario. Es interesante para nuestros inversores que nos están escuchando en esta charla que sepan que existe esta posibilidad para que sus inquilinos, actuales o futuros, puedan tener esta herramienta, ¿no? Como para poder comprarles a ellos la propiedad el día de mañana. Sí, y considerando... Adicional, el préstamo es considerado a nivel familiar. Entonces, vamos a suponer que tú estás comprando ese townhouse y el townhouse, tus ingresos, bien sea, son módicos, pero entre la unión entre tu esposa y tú, puedes unir los dos créditos. Ambos en este caso tendrían que estar por encima de los 640 y la misma cantidad de dinero se ofrece para ambos. En este caso los dos van a calificar para el préstamo como tal. Y imagínate que tú tengas que poner $4,350 de una unidad que cuesta 150, en otras palabras, le estamos financiando el 97% del valor de la unidad y que no tenga que poner más nada, sino solamente el down payment. Es súper atractivo. Y encima de eso, el pago, como te digo, va a ser muy mínimo porque no va a haber costo de PMI. Y básicamente les queda mucho o similar a lo que ellos vienen pagando hoy en día.